Nos acompaña para abrir el programa aquí en los estudios de Panamericana el doctor Alberto Borea, constitucionalista, amigo de esta casa. Esperemos que siga siendo amigo de esta casa. Naturalmente. Gracias, doctor Borea, por estar con nosotros. En principio quería pedirle un comentario sobre los cuestionamientos, por un lado, al presidente del Congreso. ¿Cómo analiza usted desde su experiencia? Usted también es un hombre que ha tenido experiencia política. ¿Cómo ve la fotografía del momento en torno a la presidencia del Parlamento? Estos lodos que estamos viviendo no son sino consecuencias de los vientos que se generaron, digamos, en los últimos 20 años, donde prácticamente hubo una destrucción del sistema de partidos políticos, al punto tal que yo estoy casi seguro que en la mayor parte de formaciones que han llegado al Congreso, la gente que ha asumido los cargos no se conocían entre ellos, y es más, de repente ni siquiera conocían bien a los dirigentes de los, comillas, partidos a los cuales iban a representar. Entonces, si tú tienes un partido donde efectivamente la gente convive, participa de las mismas ideas, tiene que ir a las mismas bases, tiene que realizar trabajo conjunto, es evidente que una persona que tiene distintos cuestionamientos va a ser cuestionada en el propio partido y va a ser, digamos, materia de un debate interno para ver si se pone o no se pone a fulanito de tal en un determinado cargo. Y eso es algo que yo no sé si haya pasado en la agrupación del Ciudadano Acuña, que como todos sabemos es el dueño del partido, o sea, no es un partido, digamos, de solera democrática, sino que es un partido, digamos, casi una, no diría yo una sociedad anónima, sino una sociedad unipersonal de responsabilidad limitada, porque él limita su responsabilidad con distintos cargos, pero ya ves tú que, digamos, llega a distintas posiciones, y no solo en su partido, sino en distintas organizaciones, personas que, digamos, son consecuencia de este desmoronamiento del sistema de partidos que ha habido en el Perú y que no se quiere reparar, porque se quiere poner paños tibios y se dicen cosas en las cuales no se da posibilidad de la reforma de un sistema de partidos. Por lo pronto, por ejemplo, no sé si lo hemos comentado antes, pero el hecho de decir un partido tiene que formarse en 12 meses resulta siendo un absurdo. ¿Por qué? Porque si tú quieres formar un partido, lo primero que tienes que hacer es expresar tus puntos de vista, tu doctrina, tu pensamiento, tu ideología, hacerla conocer a la sociedad, caminar el país, buscar a los líderes, y todo eso te toma pues muchísimo tiempo. Y recién después buscar las firmas, porque ¿por qué la gente va a firmar por ti si no sabe qué cosa es lo que estás proponiendo? Exacto. Sí, entonces, todo esto no es sino consecuencia de estas malas decisiones que se tomaron, y que hoy día nosotros en la Unidad Democrática de Centro y otros grupos de gente que están queriendo participar en el proceso político, pero orgánica y honradamente, vamos a plantear para que se modifique y en consecuencia se salga de esta necedad, vamos a decir, de poner un plazo tan corto para organizar un partido, ¿no? De acuerdo. Brevemente, nada más un comentario pequeño sobre la situación del alcalde. ¿Cómo ve usted desde el punto de vista de la legalidad que se va a resolver el tema de los peajes? Mira, yo sé que están en una discusión, creo que incluso hasta internacional, en el tema de los peajes. No he seguido el punto del debate que hay en el organismo internacional. El alcalde estuvo muy entusiasta en su campaña respecto a que efectivamente él iba a cancelar los peajes. Ahora no sé cómo le estará yendo en el juicio. El problema es que cuando tú haces una promesa en la vida política, tienes que tener, digamos, tranquilidad para poder saber que la vas a poder cumplir. Por eso, por ejemplo, en Alemania se pone, que no es el caso del alcalde, porque el alcalde tenía muchísimo más, digamos, respaldo, pero por eso se pone lo que se llama la barra electoral, ¿no? La valla electoral, 5%. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está en la política que no es política, como decía Ramiro Prealé, y él diferenciaba siempre entre el que es político y el que está en la política. Estar es un verbo distinto de ser, en castellano decía. El que es político se formó para eso, estudió, analizó, viajó, conoció gente. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
cuando tú no tienes esa responsabilidad de gobierno, eventualmente, entonces planteas cualquier cosa, si eres 1% o 1,5%. Está diciendo que planteó cualquier cosa en su este momento, caso, porque no tenía la solución, por lo menos. Mira, creo tenía que en la todo intención, caso, pero no el camino cómo llegar a eso. Yo creo que Rafael López Aliaga es un personaje, digamos, sólido en cuanto a su formación personal. Ajá. Ahora, en este tema, naturalmente, a veces cuando no estás, digamos, tan metido en el proceso político, aunque él sí lo ha estado porque ha estado con Castañeda muchísimo tiempo, ofreces cosas con el propósito, de todas maneras, de ganar las elecciones, porque era, entre comillas, popular. Pero una de las cosas que tenemos que entender es que si tú quieres no solamente llegar al poder y, entre comillas, gobernar, tienes que, para darle dirección al país y para hacer que el país avance, tienes que proponer cosas que se vayan a hacer aún cuando vayan en contra de lo que puede ser el sentido, comillas, mayoritario de la gente. Mira, hay una frase que yo vi en el Centro Carter muy interesante del presidente Truman, Harry Truman, que fue el que completó los periodos de Roosevelt y que después fue elegido por su propio derecho, ¿no es verdad? Y él decía, aquel político, aquella persona que quiere pedirle a su país el honor de poder representarlo, no tiene derecho a hacerlo si no está dispuesto a cargar sobre sus hombros eventualmente la impopularidad de una decisión o de una propuesta que él sabe que va a ser buena, pero que en un momento determinado va a generarle un desánimo, ¿no? Claro. Y eso es lo que pasa. Entonces, el afán de ganar te lleva a eso, ¿no? De acuerdo. Vamos ahora a un tema en el que sí puede explicarnos seguramente cómo va a procederse en el trámite. La fiscal de la Nación ha presentado una denuncia constitucional, esta ya ha sido recibida por el Congreso, ¿no?, contra Pedro Castillo y otros por el caso de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. Sí. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir ahora que el Congreso ya tiene? En esta denuncia también está incluido el exministro de Defensa, el señor Ayala. Bueno, mira, lo que tiene que suceder ahora es que se le tiene que dar trámite, efectivamente se tiene que aprobar en la subcomisión y una vez aprobada en la comisión tiene que pasar al Pleno para que se apruebe esa acusación concreta, distinta a las otras acusaciones que él tiene y naturalmente que se proceda a encartarlo por ese delito, porque él, digamos, cuando cometió este delito, cuando llevó adelante esta inconducta, era una persona que tenía, digamos, la protección del foro presidencial, ¿no es verdad? Sí. Y en consecuencia, ahí él actúa en contra de la ley directamente. ¿Por qué? Porque la Fuerza Armada no puede ser la guardia pretoriana del presidente de la República. Por eso es que en la Constitución del 79, el texto del 93 y en general las normas constitucionales establecen que los ascensos, que los pases al retiro, que la situación de las Fuerzas Armadas se ve de acuerdo a ley para evitar precisamente esa tentación que viene desde Roma, además no es una cosa nueva, de que quien tiene el poder quiere, digamos, protegerlo y protegerse de cualquier manera. ¿Cuáles son los delitos, en este caso? La Fiscalía ha dicho presunto autor de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio, presuntamente perpetrados en su condición de líder de una organización criminal. ¿Se puede hablar de organización criminal? Bueno, desde la medida, en la medida en que efectivamente organizaron todo un esquema para convocar a determinadas personas a las cuales les proponían eventualmente salirse de la ley y a través de medios distintos, digamos, llegar a las posiciones que querían pagando una cantidad a estas personas que las iban a recibir y que la iban a repartir de la manera que querían, entonces naturalmente estamos hablando de un sistema organizativo, ¿Cabe, ¿no es verdad? Entonces, hablar de una organización criminal? A mí me parece que hay en este caso hay una organización de la manera como se iba a proceder en este delito y las funciones que iba
iba a tener cada uno, quién iba a ir a buscar a los militares que eventualmente hubieran seguramente sido pasibles de ser tentados, y eso lo tendría que haber tenido este personaje tan de poca monta, francamente. Pacheco. No, Ayala, ¿no? Ayala, pues Ayala era Ayala fue policía. ministro de Defensa. Sí, bueno, fue ministro de Defensa, pero la verdad sin ningún tipo de merecimiento, que fue uno de los grandes problemas de Castillo, ¿no es verdad? Un tipo que había sido efectivamente policía, que fue, durante mucho tiempo policía, y que fue sacado de la policía por un tema, disciplinario. Algunos dicen que fue porque dejó de que saliera una persona de su custodia, quien le habían dicho que tenía que llevarlo de un sitio a otro. Bueno, presentó una serie de amparos, al final no sé qué pasó, pero por ejemplo después se presenta al Colegio de Abogados de Lima como miembro de una de esas juntas directivas, nada menos que a la Comisión de Ética, pero no menciona en su currículum vitae, cuando se postula ante los abogados, que él había tenido toda esta historia anterior. Entonces tú te das cuenta que una persona con tan poca transparencia, llevada a la posición de ministro de Defensa, mira, ministro de Defensa ha sido Aurelio Loré de Mola, o sea, te estoy poniendo un ejemplo, ¿no es verdad? O sea, de la gente que ha estado en el Ministerio de Defensa, y tener que, soportar este tipo de personajes. La verdad del asunto, esta es la causa, la consecuencia, mejor dicho, la causa de todas estas malas consecuencias que vinieron por nombrar gente de tan poca preparación a cargos de verdad tan importantes, porque la preparación de la defensa es fundamental para la vida del país, ¿no? De acuerdo, doctor. Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros explicándonos entonces, en efecto, ahora queda en manos del Congreso correr trámite, ¿no? Pedro Castillo está cumpliendo 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo. Ustedes lo saben, esto por el fallido golpe del 7 de diciembre, pero esta es una denuncia que se suma a otras que tiene que enfrentar el expresidente de la República y su entorno más cercano, entre ellos sus ministros más leales en su momento. Muchas gracias, doctor Borea. Gracias a ti, Mávila, y gusto de estar contigo. Muy bien, vamos a continuar.